bienvenida a nuestros panelistas Daniel Kempken a mi lado, a Claudia Escobar en Washington, a Carlos Hernández en Honduras y a Viola Bölcher en Bonn, en Alemania, que les presentaré con más detalle un poco más adelante. Mi nombre es Katharina Hübner. Dirijo el Grupo de Trabajo Cooperación Internacional Estatal Alemana en Transparency Internacional Alemania. Anteriormente trabajé unos 20 años en América Latina, en Guatemala, México, Honduras y Ecuador, para diferentes organizaciones, entre estas UNICEF, Pan para el Mundo y GIZ. Voy a moderar este evento bajo el título La corrupción en Centroamérica, organizado por el Foro de América Latina de Berlín, LAF, en cooperación con Transparency International Alemania y la GIZ, Agencia de Cooperación Internacional Alemana. Me acompañan Christine Bergen, miembro de la dirección del Foro de América Latina y responsable técnica, y Krzysztof Kowalewski a mi lado también, que presentará en su momento las preguntas del público. Ahora, quisiera comenzar dando la palabra a Daniel Kempken, que va a hacer una introducción al tema de corrupción y específicamente de la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Pero antes que nada voy a presentar a Daniel. Es jurista alemán con larga experiencia en la cooperación y la diplomacia alemana con un enfoque a América Latina. Daniel ha trabajado 5 años en Ecuador, 1 año en Chile, como director del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, ex-DED, y 6 años en Honduras como jefe de cooperación en la Embajada Alemana. Su especialidad son temas jurídicos, anticorrupción e integridad, las cuales ha tratado intensamente en la División de Gobernanza del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Actualmente trabaja como consultor independiente y publica sobre temas de fortalecimiento del Estado de Derecho, integridad y anticorrupción. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Katharina, y buenos días a todas y todos en las Américas y buenas tardes aquí en Alemania. Es un gran placer para mí compartir experiencias con ustedes sobre el tema de la corrupción en Centroamérica. Según el actual índice de percepción de la corrupción, el CPI de Transparency International, el continente de las Américas se ha mantenido últimamente más o menos estable, pero sin señales de avance el tercer año consecutivo. Centroamérica. Con la excepción de Costa Rica, los países de Centroamérica muestran índices sumamente preocupantes. Guatemala, Honduras y Nicaragua se han vuelto bastante más corruptos durante los últimos 10 años. Actualmente hablamos de posiciones en el CPI entre los 30 países más corruptos del mundo. Y la situación en El Salvador tampoco es muy alentadora. Pues, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué daños tiene eso? Según la definición de Transparencia International, corrupción es el abuso del poder confiado para el beneficio propio. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha pensado en muchos países del mundo que la corrupción fuera un delito trivial, sin víctimas. A más tardar, durante la pandemia del COVID-19, quedó trágicamente claro que tal óptica simplemente es falsa. La corrupción sí que tiene víctimas, hasta la muerte de un sinnúmero de personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en 2019 un informe con la conclusión central: la corrupción viola derechos humanos. El vínculo entre corrupción y derechos humanos también es el tema central del CPI 2021 de Transparencia Internacional. Según un análisis de la ONG Frontline Defenders del año 2020, el 98% de los asesinatos de defensores de derechos humanos se dieron en países con altos niveles de corrupción. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados de esto. Se ha manifestado precisamente en Centroamérica que la violencia y el crimen organizado pueden prosperar mejor en un entorno en lo cual es fácil sobornar a políticos, operadoras de justicia y la policía. Se ha observado que en Guatemala y en Honduras existen estructuras de la denominada gran corrupción. Eso dice o significa que el crimen organizado se junta con partes del sistema político y con algunas empresas grandes. Como consecuencia se puede constatar: la corrupción socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y precisamente el Estado de Derecho. Esto, a su vez, provoca un comportamiento corrupto a todos los niveles de una sociedad. O sea, es la aceptación social de la corrupción, en otras palabras, corrupción normalizada o endémica. ¿Quiénes son los más perjudicados de todo eso? Los perjudicados son la gente que no pueden pagar los sobornos, o sea, la gente pobre, desfavorecida. También mujeres son generalmente más afectadas que hombres. ¿Por qué hacer? Iniciativas y programas de anticorrupción ya existen desde hace muchos años. Pero mirando la realidad, me temo que no hay una varita mágica para hacer desaparecer la corrupción. Pero sí que hay buenas iniciativas, hay instrumentos y enfoques prometedores. Básicamente hablamos de dos grandes áreas de lucha contra la corrupción: la prevención y la persecución. De mi punto de vista, se necesita una combinación de estas dos medidas, prevención y persecución. Hay que tener en cuenta que cada país es diferente. Siempre hace falta un análisis profunda de la situación concreta en el país correspondiente. Eso sí que debe incluir un análisis de los actores de la gran corrupción en la política y la economía también. Hablando de América Central, me parece imperativo de hablar de las misiones híbridas anticorrupción, como la CICIG en Guatemala y la MAXI en Honduras. Centroamérica ha sido como un laboratorio para dichos mecanismos especiales. Y actualmente el gobierno de Honduras está en el proceso de negociar con las Naciones Unidas la creación de una nueva misión. En estas misiones híbridas, renombrados abogadas y abogados internacionales trabajan en equipos mixtos con fiscalías y tribunales del país. En Guatemala y también en Honduras, las misiones híbridas han demostrado ser muy eficaces. Han desenmascarado redes criminales y han logrado que personas aparentemente intocables, ya no eran intocables,
incluido un presidente del Estado, hayan acabado en prisión. Con la cooperación de las misiones, también se podía impulsar reformas judiciales significativas. Pero, al fin del día, los éxitos de las misiones no eran sustentables. Los gobiernos de Guatemala y de Honduras terminaron el mandato y la presencia de las misiones, posiblemente porque eran demasiado exitosas. Este resultado preocupante demuestra otro aspecto crucial. Para lograr resultados, cada medida anticorrupción necesita una cierta voluntad política. Y hablando de actores claves, aparte de los gobiernos, quiero mencionarlos: el Poder Judicial y la sociedad civil. Tomando en cuenta la gravedad de la gran corrupción, se puede imaginar que solo medidas de prevención no son suficientes para enfrentar los desafíos. Hace falta investigación criminal y un poder judicial independiente que esté dispuesto a condenar a los delincuentes. Por eso, a mi parecer, tiene mucho sentido fortalecer la justicia, incluyendo la administración judicial. También es necesario promover la integridad judicial. La justicia, por supuesto, no es libre de corrupción, ni mucho menos. Sin embargo, yo personalmente estoy convencido que en cada sistema judicial trabajan personas juzgadoras quienes son íntegras también. Y estas juezas y jueces fiscales hay que promover, proteger y hacer más fuertes. En el contexto de cada esfuerzo de anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil son absolutamente claves. Hay una gran diversidad de posibles actividades, iniciativas que se pueden desempeñar de parte de la sociedad civil. Iniciativas para leyes en diferentes sectores, análisis, investigación, publicación, apoyo a y defensa de instituciones de anticorrupción, participación en protestas contra la corrupción o observatorios de los sistemas judiciales. Muchas veces se observa la falta de confianza y el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil. Es realmente un arte generar una comprensión compartida acerca de los temas de la lucha contra la corrupción. Quisiera terminar con la conclusión del informe Es la hora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Se ha comprobado un efecto sinérgico entre la equidad de género y la lucha contra la corrupción. En consecuencia, UNODC recomienda tener más mujeres en puestos influyentes y más equipos mixtos. Pues en este tiempo corto solo podía resumir algunos aspectos que a mí me parecen significativos. La problemática es muy compleja. Para repetir, no hay una varita mágica, pero sí que hay opciones prometedoras para reducir la corrupción. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Además, con un tiempo realmente impresionante de apenas 12 minutos. No me has dado más. Y has contestado prácticamente todas las preguntas que te quería hacer. Por lo tanto, diría, vamos al próximo y
De ahí vamos, ¿qué preguntas retomamos que tú presentaste? Bueno, entonces vamos con Claudia Escobar. Claudia es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo el título de abogada en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ejerció el cargo de magistrada en la Corte de Apelaciones en Guatemala. Es conocida por promover la independencia judicial de la cual tú hablaste. Debido a amenazas y intimidaciones en 2015, ella decidió dejar Guatemala con su familia y establecerse en Estados Unidos. Ahí trabaja como consultora independiente y como profesora visitante en varias universidades del país. En junio de 2017 recibió el Democracy Award por su compromiso de lucha contra la impunidad y la corrupción. Actualmente es profesora distinguida en la Universidad George Mason, afiliada al Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción. Es fundadora y directora ejecutiva de la organización Be Just y miembro del Consejo Internacional de Transparencia Internacional. Claudia, permítame una pregunta al principio. Usted como jurista pertenece al sistema judicial, cuya independencia siempre defendió. Dicho esto, ¿cuál fue la razón principal por lo cual tuvo que dejar Guatemala en 2015? Tiene la palabra. Gracias, muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar de este panel y especialmente a Daniel, con quien hemos estado pues coordinando. La razón por la que tuve que salir de Guatemala es porque la independencia de mi judicatura se vio en grave riesgo y el hecho de que no tenía tampoco la confianza que existía el Estado de Derecho ante amenazas que habían sido impuestas en contra mía. Pero como decía Daniel antes que yo, la situación es muy compleja. Y entonces quisiera tratar de explicar cómo se da estas amenazas y estas limitaciones al desempeño de mi ejercicio profesional como jueza. Em, a pesar de que yo tuve una formación muy amplia, muy sólida, no solo como abogada, sino que también estuve un año en la Escuela de Estudios Judiciales, no estaba preparada para enfrentar el nivel de corrupción judicial que encontré dentro de la judicatura. Esto es algo que para lo que no podemos imaginar esa dimensión de lo que es un país que ha sido, digamos, penetrado por redes de corrupción. Desde que asumí como jueza de instancia en un tribunal que estaba a cargo de más de 500,000 de habitantes en uno de los municipios más conflictivos del país, que es el municipio de Mixco, en la ciudad de Guatemala, me tuve que enfrentar a redes de corrupción. Primero descubrí cómo los propios auxiliares de justicia, que son lo que aquí en Estados Unidos se llama los clerks, las personas con las que uno como juez tiene que depender del apoyo de ellos para realizar el trabajo, cómo estas personas prácticamente extorsionaban a los usuarios del sistema judicial. Muchas veces a las personas más sencillas, a las personas más vulnerables, les exigían pagos eh, por trámites que deben de ser gratuitos para cualquier usuario del sistema de justicia. Y ellos cobraban por ese trabajo que estaban obligados a hacer. De lo contrario, escondían los expedientes, los archivaban y no permitían que el proceso eh, siguiera su trámite usual. Cuando yo asumí esa judicatura, encontré un juzgado con más de 7 años de atrasos en sentencias y en resoluciones. Llevar el juzgado, ponerlo al día,
fue una tarea muy difícil en la que tenía que contar pues con el apoyo de todo el personal. Y al darme cuenta de que muchas de estos retrasos eran consecuencia de la corrupción, inicié a poner denuncias. Estas denuncias eran de temas administrativos que podían convertirse luego en sanciones penales por ser vinculadas a casos de corrupción. Es lo que se llama o que está clasificado como petit corruption por Transparencia Internacional, ¿no? Sin embargo, cuando esto es tan usual, impide realmente que funcione bien la justicia. Al empezar a poner las denuncias, empecé a recibir amenazas de muerte del propio personal. Cuando se hizo la investigación, muchas de las llamadas y las amenazas venían del propio teléfono de la judicatura. Unos meses después también descubrí a un grupo de abogados dedicados a la corrupción, a la extorsión, al robo de propiedades a través de falsificación de documentos, y también puse las denuncias al Ministerio Público, lo informé a la Corte Suprema de Justicia, que apoyó mi labor, y de nuevo recibí amenazas. En esta ocasión fueron hombres armados a mi tribunal a buscarme eh, en un día que casualmente yo estuve fuera por otra actividad que tenía fuera del juzgado. Pero fue el siguiente, digamos, nivel de enfrentamiento con las redes de corrupción. Y por último, también siendo yo ya magistrada de apelaciones, vi y pude constatar cómo los políticos, los partidos políticos y los políticos en el poder condicionan a los jueces el mantenerse en su cargo como magistrados de apelaciones en contra de exigir favores judiciales. En mi caso, el presidente del Congreso, quien era la mano derecha del presidente Otto Pérez Molina, condicionó mi elección, mi reelección como magistrada de apelaciones a cambio de una sentencia que favoreciera a la vicepresidenta del país. En ese momento tuve oportunidad de grabar esa conversación y de poner esa denuncia en contra del presidente del Congreso. Fue el primer caso de corrupción contra un alto funcionario público que tuvo que ir a prisión, pero eso costó mi salida al exilio, porque empecé a sufrir represalias de los políticos en el poder, así como de las personas que habían sido expuestas en este caso. Y esas son las condiciones en las que tienen que trabajar los jueces cuando la justicia no es independiente. Bajo que cuesta, bueno, que es muy valiente que usted hizo, y además amenazas a muerte la jurista independiente, eso es más que fatal. Ahora, ¿qué diría qué instrumentos han resultado eficaces en la lucha contra la corrupción? ¿Qué recomienda hoy día que diría eso podrían ser instrumentos eficaces? Creo que es importante apoyar a la formación de jueces, de fiscales. Creo que es necesario garantizarles su seguridad para que puedan actuar en un ambiente donde ellos se sienten seguros. Y de alguna forma, en los años que estuvo en Guatemala funcionando la Comisión Internacional contra la Impunidad, eh, creo que uno de los efectos indirectos del trabajo de la comisión era que apoyaba la labor de los jueces independientes. Les daba la sensación que podían emitir sentencias contra personas poderosas de una manera en que estaba garantizada su seguridad.
porque no es lo mismo ser un juez en Alemania, en España o en Canadá que ser un juez en Guatemala, en Honduras o en Colombia. Recordemos en periodos de la historia como muchos jueces que han tocado los intereses de grupos poderosos o de redes criminales como el narcotráfico han sido asesinados en algunos países de América Latina, en Colombia, en México, en Guatemala. Los riesgos de seguridad son muy grandes cuando un juez tiene que dictar resoluciones contra personas de grupos poderosos. Conozco a una juez a la que le mataron a sus hijos por resolver en contra de personas que pertenecen a grupos del crimen organizado, e incluso a una juez también guatemalteca que fue asesinada y que su familia tuvo que emigrar a Alemania a principios de este siglo. Eh, por lo tanto, creo que una de las medidas necesarias es la protección de los jueces, de su familia y también respaldarlos cuando emiten sentencias que van en contra de grupos poderosos. Esto es indispensable. Yo creo que en mi país hay muchos jueces valientes, hay muchas personas que están dispuestas a actuar de manera imparcial e independiente, pero que en muchos casos también hay mucho temor por las represalias que pueda haber en su contra. Creo que la corrupción en la judicatura, aunque existe, como yo expliqué y como di los ejemplos, no es la regla. Creo que la gran mayoría de personas dentro del sistema de justicia tienen temor y que esto realmente es una lucha entre la dignidad y el temor, porque la corrupción crece cuando las personas no pueden actuar de forma ética y honrada, porque esto pone en riesgo su vida o la de sus familias. Podría hacer la cooperación internacional al respecto, pero mi última pregunta es, ¿qué es Be Just? ¿Y qué hace Be Just? ¿Nos podría, por favor, explicar eso? Sí, Be Just es una organización civil no lucrativa fundada en Washington por personas que creemos que el Estado de Derecho debe de funcionar debidamente en los países, en todos los países. Nuestro enfoque principal es en Centroamérica y lo que queremos es propiciar cambios al sistema de justicia, fortalecer los sistemas de justicia en la región, eh, apoyar a los jueces que están dispuestos a actuar con ética, con independencia, con imparcialidad. Y creo que hay que buscar cómo favorecer esas reformas. En la historia de los países siempre hay ventanas de oportunidad que se pueden aprovechar para generar esos cambios, estas reformas necesarias, porque hemos visto en Guatemala como en Honduras cómo a pesar de que se llevó un esfuerzo internacional que trató de combatir la corrupción y hacer cambios, no se hicieron los cambios en el sistema. Y Be Just lo que trata es de promover cambios sustanciales, cambios de fondo a los sistemas de justicia para que en realidad pueda existir el Estado de Derecho y todos los habitantes puedan confiar en que las instituciones de justicia les van a ayudar a resolver la problemática, pero también van a garantizarles todos sus derechos, su vida, la libertad, el derecho a la educación. Eh, los jueces son, desde nuestra perspectiva, los pilares que respaldan el Estado de Derecho y son quienes pueden provocar estos cambios en nuestros países. Al inicio de este foro, Daniel hablaba de los índices de transparencia internacional y cómo los países de la región están entre los últimos, los países más corruptos. Pero si vemos también los índices de desarrollo, coinciden con esos índices también de corrupción y coinciden con los índices que hay también sobre Estado de Derecho que publica el World Justice Project. Entonces, sabemos que trabajando por la justicia, estamos trabajando también por la paz y el desarrollo de nuestros países.
¿Quién apoya Villas? Bueno, de momento los fundadores han apoyado las gestiones, pero también fundaciones privadas están respaldando esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, De nada. por su presentación. Vamos ahora con Carlos Hernández. Carlos es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con especialización en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Diplomado en Desarrollo Social, Derechos Humanos, Transparencia y Gobernabilidad. Justicia Restaurativa y otros más. Es cofundador y líder de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo de Transparencia Internacional y una de las organizaciones más relevantes de la sociedad civil en el país y de Transformemos Honduras. Desde 2009 ha asesorado y participado activamente como líder de la sociedad civil en el diseño de proyectos e iniciativas anticorrupción como la Ley Fundamental de Educación y otras leyes, y en el diseño y negociación de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Actualmente es representante ad honorem por parte de la sociedad civil en la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional. Y han logrado despedir a más de 6,000 policías, muchos de ellos vinculados con narcotráfico, crimen organizado y corrupción. Carlos, leyendo lo último, ¿cómo se logra despedir a más de 6,000 policías corruptos vinculados con narcotráfico, crimen organizado y corrupción? Hola, un placer, y un gusto estar compartiendo este panel con buenos amigos, Claudia, Daniel y otros colegas desde Berlín. Mira, creo que es importante para responder tu pregunta poner en perspectiva que a partir del 2012 Honduras logra tener el deshonroso título de ser el país más violento del mundo. O sea, una tragedia que nos afectó. Cada día entre 25 y 30 personas eran asesinadas. Obviamente era una situación muy compleja, y en medio de los análisis que se hicieron por distintos organismos, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y algunos gobiernos amigos, una de las causas era que había corrupción generalizada en la Policía Nacional. Sin duda alguna, una tragedia para cualquier país cuando consideramos que obviamente las fuerzas de la seguridad pública están justamente para dar seguridad a los ciudadanos, pero en el caso particular de Honduras estaban siendo más bien los victimarios. Por otro lado, es importante mencionar la debilidad del Estado hondureño, porque esto no es normal y esto no es común, que un organismo de la sociedad civil, en este caso se organizó una comisión que era de ciudadanos de la sociedad civil, asumieran el rol que por naturaleza en cualquier estado, funcionando mínimamente, no podía delegarse. Pero lamentablemente la situación era tan compleja y no se encontró dentro del Estado, por lo menos ninguna organización formal que pudiese asumir esta responsabilidad. Tengo que decir, fue una responsabilidad muy compleja, de riesgo extremo. Durante ese tiempo tuvimos que enfrentar una situación muy difícil, el asesinato de 2 personas de seguridad. Durante el periodo inicial de la comisión teníamos que dormir en 4 lugares diferentes, o sea, un día en un hotel, otro día en otro día trasladarnos, sacar las familias del país. Sin embargo, asumimos este rol porque sabíamos
que Honduras no podía seguir viviendo en medio del temor y la zozobra. ¿Cómo se hizo? Bueno, aquí es importante decir, se contó con la asistencia de algunos gobiernos amigos para determinar una matriz que pudiese identificar quiénes eran los más peligrosos. Y nosotros establecimos una norma y decíamos de arriba hacia abajo, porque normalmente cuando habían estos procesos de depuración o de limpieza, se iniciaba con la escala básica, con la policía que está a nivel de la comunidad. Sin embargo, nosotros entendíamos que para lograr generar confianza ciudadana, teníamos que empezar desde la cúpula, y fue así como se comenzó desde la cúpula. Obviamente esto incrementó el riesgo, y les menciono rápidamente, teníamos en el país 9 personas de la cúpula más alta de la policía. Los primeros 15 días, después de haber un trabajo, porque obviamente ya la sociedad civil, ASJ y otras organizaciones, teníamos una experiencia previa y teníamos mapeado ya eso, y obviamente con información de inteligencia y algunos países amigos. De los primeros 9, se fueron 6. La comisión toma la decisión de despedir 6. Varios de ellos fueron extraditados posteriormente a Estados Unidos, donde se les vinculaba directamente como ser partícipes del narcotráfico en el país. Entonces aquí ya se introduce un elemento, ya no estamos hablando de la corrupción normal de pedir el soborno a los ciudadanos en la calle. Estamos hablando del crimen penetrado y el narcotráfico penetrado en las estructuras más altas de la organización policial, obviamente para facilitar operaciones que permitieron el trasiego de muchísimas drogas a Estados Unidos, pero más que eso, dejar muerte, dolor, sangre y luto en el país. Muchas de estas muertes que les mencionaba, estos 25, 30 asesinatos diarios, mucho estaba vinculado con el narcotráfico. A la par de eso, para ir concluyendo, creo que es importante decir, decidimos iniciar todo un proceso de transformación de la policía, porque no era solamente sacar. ¿Cómo logramos transformar la policía? Una policía con un respeto a los derechos humanos, una policía donde se pondera el tema de la transparencia, con una cultura de acercamiento a la ciudadanía, y se reformó todo el sistema de formación. Aquí hay que reconocer el apoyo que se tuvo también de la cooperación internacional, quienes nos acompañaron y apoyaron, y fue necesario durante 3 años de manera muy intensa hacer estas reformas para profesionalizar la policía. Entonces el proceso era, y aquí haciendo eco de las palabras finales que decía Daniel, no es solamente y no basta con el tema de lo punitivo, sino que tenemos que hacer lo preventivo. Este proceso entonces era sacar a aquellos policías que habían tenido algún vínculo con actos de corrupción, pero otros que no tenían la vocación, y por otro lado, formar una nueva generación con nuevos estándares, con nueva formación, con respeto a derechos humanos, para lograr entonces que Honduras logre obviamente posicionarse en situación mejor. ¿Qué tenemos hoy? Todavía tenemos el desafío de la seguridad, pero yo les puedo decir, en ese tiempo teníamos 25 a 30 homicidios por día, hoy tenemos 10. De ser el país más violento del mundo, se pasó a ser un país que está en los primeros 10, ya no estamos en el número 1. Y sin duda alguna este proceso tuvo una participación activa para mejorar sustancialmente la seguridad en el país. Y por último, creo que es importante decir el rol vital de la sociedad civil. Normalmente cuando hablamos en temas de seguridad, lo vemos solamente como una acción del Estado. Y obviamente este ejercicio que hicimos le correspondía al Estado. Sin embargo, por las razones que ya expliqué, fue necesario que actores de la sociedad civil nos involucrásemos en eso. Sin embargo, el rol de la sociedad civil como auditores, monitoreando, haciendo veeduría, viendo la eficiencia de los órganos de seguridad, asegurando que los presupuestos, que en el caso de los países centroamericanos, los presupuestos que se invierten en temas de seguridad
representan muchas veces más de lo que se invierte en educación y en salud. Vigilando que haya transparencia, la sociedad civil cumple un rol muy importante y vital para lograr esto. Así que fue una labor titánica, difícil, compleja. Quiero aclarar, esta comisión terminó su mandato en enero de este año. Fue una herencia, creo que se le dimos. Hoy tenemos una policía más profesional, una policía que en los momentos más turbulentos que ha habido en el país se ha visto que ha reaccionado de manera distinta, especialmente en el uso de la fuerza y el tema de derechos humanos, lo cual creo que nos satisface muchísimo porque creo que hemos hecho una contribución relevante para que tengamos una policía más profesional. Los desafíos todavía son grandes. Obviamente no es que la corrupción terminó, sin embargo, se sentaron las bases. Tenemos nuevas leyes que se hicieron, creo que eso es importante, una nueva ley general de la policía, ley de la carrera policial y otras iniciativas sobre el uso de la fuerza que han dado la base para que la Policía Nacional y los órganos de seguridad del país en seguridad pública puedan ser más transparentes. Carlos, muchísimas gracias. Eso ha sido muy interesante y además usted nos cuenta de progresos. Eso es algo bueno, muy alentadora, porque francamente con el panorama que Daniel presentó al principio, eso es alentador escuchar que hay avances en este sentido. Ahora, respecto a desafíos, oportunidades de las organizaciones de la sociedad civil, tal vez podría un poco más explicar cómo trabajan las organizaciones de sociedad civil en Honduras para luchar contra la corrupción y también no solo en la capital, sino, digamos, en las provincias. Bueno, primero decir, hay una tendencia, y creo que lo voy a poner un poquito en perspectiva más regional, por decir, pero hay una tendencia, América Latina, llegó un momento que fuimos ejemplo, y Daniel lo mencionaba, 2 comisiones internacionales, gobiernos estaban judicializando a presidentes, la experiencia que hubo en Brasil, que no podemos desconocerla también, de movilización al margen de los cambios que se dio allí, pero la región en Latinoamérica vivimos nuestra propia primavera en la lucha contra la corrupción. Tristemente, estamos en un contexto muy complejo hoy y nosotros hablamos, hay un retroceso y hay una tendencia de reducir el espacio cívico. Y aquí aclaro, esto no es una tendencia por temas ideológicos, es una tendencia del autoritarismo, sea de izquierda o sea derecha, la concentración del poder, la cooptación de los distintos poderes del Estado, a veces provoca que se reduzca el espacio cívico y tenemos ejemplos aquí en nuestros vecinos, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras no es la excepción. Ya en el gobierno pasado se legisló para tratar de reducirnos el espacio y tratar de limitar el rol de la sociedad civil. Sin embargo, creo que hay oportunidades. Y uno de ellos es que tenemos una sociedad civil más profesionalizada. O sea, y nosotros somos del criterio, yo acuño una frase que la he usado en el ejercicio profesional y en mi vida, la verdad tiene poder. Cuando la sociedad civil de manera responsable investiga, indaga y genera redes y genera información de calidad veraz, esa información tiene poder y esa información va a provocar que los ciudadanos se apropien de eso y al final los gobiernos, las autoridades tendrán que reaccionar. Entonces, en el caso particular de Honduras, eso es importante decir. 2, hay redes, estamos trabajando a lo largo y ancho del país con diferentes redes. Y por último, creo que es importante mencionar que cuando hablamos de sociedad civil también nos referimos a los ciudadanos.
que no siempre están organizados en una organización formal que legalmente reconocida, pero que al final muchos de estos son los jóvenes. La juventud en Honduras, que creo que es importante recordar, fue la juventud en Honduras la que se movilizó en contra de la corrupción, pidiendo la llegada de una misión internacional contra la corrupción. Miren, 18 ciudades simultáneamente, miles de hondureños, todos los viernes, con una antorcha encendida, pidiendo basta ya de corrupción, pidiendo una misión contra la corrupción. El grupo de los indignados se le llamó, fue algo muy espontáneo y hay secuelas de eso, hay movimientos que han quedado y creo que parte del trabajo que hacen las organizaciones de sociedad civil como ASJ y otras organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, que es otra organización muy beligerante en Honduras, y otras más, es aprovechar esos espacios y tratar de acompañar, no cooptar, sino acompañar esas iniciativas de estos grupos de ciudadanos, de jóvenes, para que puedan luchar contra la corrupción. En este momento estamos justamente en el tema de la misión de la Comisión Internacional contra la Corrupción, una promesa de campaña del gobierno actual. Obviamente hay algunas preocupaciones, estamos casi acercándonos al primer año del gobierno y todavía no se logra concretar. Seit einem Jahr im Amt und diese Mission ist noch nicht zustande gekommen. La llegada de esta misión, que es vital, que es importante, que la necesitamos, pero bueno, nos estamos reactivando y estamos estas diferentes expresiones de la sociedad civil organizada, pero también la ciudadanía, para demandar al gobierno de Honduras, al Estado de Honduras, una instalación, porque sí tenemos serios problemas con el Estado de Derecho, tenemos problemas serios de impunidad y evidentemente Honduras necesita el acompañamiento y el apoyo internacional porque solo difícilmente vamos a poder revertir los altos índices de corrupción que tenemos. Una última pregunta con el pedido de una respuesta corta. ¿Quién del ámbito internacional apoya este trabajo? Bueno, mira, por cuestiones estratégicas y por cuestiones también de cercanía, un actor importante en esto obviamente es la cooperación norteamericana. Sin embargo, nosotros, y lo hemos dicho y fue el ejemplo de la misión anterior, se requiere la participación de otros cooperantes. Alemania, quiero decir, jugó un rol importantísimo en la misión contra la corrupción e impunidad MASI. Otros países de la Unión Europea, Suiza, nos ayudó de manera muy fuerte, Canadá. Así es que esto tiene que ser un esfuerzo y esperamos nosotros lograr atraer la atención de los países amigos y más aquellos países que han tenido históricamente un compromiso con los derechos humanos. Y aquí termino, porque creo que Daniel lo decía de manera muy, muy clara. O sea, las violaciones de derechos humanos están íntimamente ligados a esos altos niveles de corrupción. Por lo tanto, países con una historia de defensa, de protección de derechos humanos como varios de los países europeos, más la cooperación que podamos tener de Estados Unidos será determinante para que Honduras pueda tener esta misión, pero al final ojalá pueda ser una misión independiente, una misión autónoma y una misión que cumpla el anhelo de los ciudadanos de tener una Honduras con menos corrupción. Y ahora vamos a la última panelista, a Viola Bölcher. Viola es jurista y tiene un máster en manejo de conflictos. Trabajó 5 años entre 1999 y 2003 para la cooperación alemana con organizaciones no gubernamentales en Guatemala. Entre ellos, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, la Unidad Técnica de Asesoría, Relacionamiento y Acompañamiento, el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo,
y acompañó los inicios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Luego trabajó como consultora en diferentes países de Latinoamérica y África en temas de gobernanza, género, derechos humanos y justicia transicional. Actualmente dirige el programa sectorial Anticorrupción e Integridad de la GIZ, que asesora al Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Por un lado, y apoya a otros programas a nivel mundial en materia de anticorrupción e integridad. Viola, tú tienes la ventaja de una mirada muy amplia y global en materia de anticorrupción e integridad. ¿Qué es lo específico de la corrupción en Centroamérica en comparación con otras regiones, sea de América Latina o sea de África? Adelante. Sí, gracias. Bueno, primero tengo que pedir disculpas que no puedo hacer referencia a nada de lo que han dicho anteriormente, como estaba cruzando la ciudad porque pensé que el problema de Internet fuera el mío y no de ustedes, pues no escuché nada aparte de las últimas palabras de Carlos. Pero bueno, estoy feliz que estoy aquí y gracias. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que de una manera la corrupción se parece bastante independientemente del país o de la región y de otra manera siempre tiene diferencias según el contexto nacional, ¿no? Yo diría que la así llamada corrupción pequeña es bastante similar, ¿no? Trata de los pagos bajo la mesa para que te atiendan en el hospital, para que pases un examen, para obtener un trámite administrativo, etcétera, ¿no? Lo que también son similares, diría yo, son las consecuencias de este tipo de corrupción, ¿no? Ataca un derecho humano, ya sea el derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación. Y además también tiene un aspecto de género, sobre todo cuando la moneda que hay que pagar no es lempira o quetzal o dólares, sino si es el cuerpo, ¿no? La violencia sexualizada en el ámbito de corrupción, pues bueno, también es global. Donde sí veo más diferencias es si trata de la corrupción grande, ¿no? Del flujo ilegítimo de dinero, lavado de dinero y la captura del Estado por la corrupción. Porque ahí también depende si es un país con recursos naturales, depende de su historia colonial, del proceso de la privatización, o como es el caso de Guatemala, de su historia de un conflicto armado interno y la falta de una reestructuración de los poderes después de los acuerdos de paz, ¿no? Y bueno, y en el caso de Guatemala, lo más grave es que la corrupción ha llegado a los más altos y todos los poderes del Estado, ¿no? Es un Estado capturado por la corrupción. Y ahí podemos debatir la pregunta de la gallina y el huevo, ¿no? Si la corrupción podría ayudar, digamos, a las personas en el poder para mantener su poder autocrático, o si el poder político y económico del país necesita la autocracia para proteger sus ingresos y sus riquezas obtenidas por la corrupción. Y yo diría que eso, pues bueno, como dije, ¿no? Es diferente, pero también es bastante similar, porque lo que a mí no me gusta es hablar de culturas de corrupción como que si fuera la cultura de un país o de una sociedad, ¿no? Porque no trata de cultura, sino siempre está relacionado con la cuestión del poder, ¿no? Y parece ser un círculo vicioso, ¿no? Y por eso, si se ataca la corrupción, significa atacar al poder, y lo cual causa la reacción que se vive o que se sufre hoy en día, ¿no? Como consecuencia de la CICIG, porque sí lograron por lo menos atacar la puerta del poder, ¿no? Y por eso, pues bueno, existe la reacción así como tan fuerte y horrible. ¿Qué instrumentos se han evidenciado como eficaces? Que tú con tu vista más amplia, ¿qué dirías que ha sido eficaz? ¿Qué se debería apoyar?
Claro, bueno, pregunta fácil. También depende del contexto, ¿no? Vuelvo a esto, pero aún así creo que sí que podamos identificar algunos instrumentos que son más eficaces y otros menos eficaces, ¿no? Pero antes de entrar en detalles, yo diría que siempre se necesita como toda la rama de flores, ¿no? Como de instrumentos, estrategias diferentes. Una estrategia, un instrumento solo, no creo que dé muchos resultados. Pero empecemos con la transparencia. En general, usar la transparencia, ¿no? Fortalecer la transparencia para obtener logros en la lucha anticorrupción es sumamente útil porque no causa tanto rechazo, porque parece no tan punitivo. Entonces la gente no le tiene tanto, digamos, tanto miedo. Y hay ejemplos en países de cómo haber respondido a la corrupción, por ejemplo, en el sistema escolar o salud, ¿no? Por ejemplo, en Honduras, en el caso de las escuelas, ¿no? Con el aumento de la transparencia, evidenciaron la cantidad de maestros y maestras fantasmas, ¿no? Que cobraron aunque nunca hayan existido. O algo que parece muy fácil, que a mí me parece como muy bonito, es, por ejemplo, en la construcción de la nueva central de la policía, de la nueva estación central de la policía en Georgia, utilizaron lo más posible vidrios en el lugar de paredes. No es tan fácil para algo bajo la mesa o una policía cuando todo el mundo lo ve. O, bueno, ni hablar de lo útil para prevenir la tortura o el abuso sexual de la gente detenida, ¿no? O igualmente en el ámbito de justicia hay varios países africanos, por ejemplo, Uganda, Kenia, Liberia, Sierra Leona, donde elaboraron desde la sociedad civil indicadores para la integridad de la justicia y lo monitorearon desde las mismas organizaciones civiles, ¿no? Esto también es más como la transparencia. Pero claro, eso no deshace un sistema endémico de corrupción. Pero en general, ¿no? Para que la transparencia tenga frutos, se requiere un nivel alto de participación de la sociedad civil. Y ahí hablando de la sociedad civil en lo amplio, no solamente las ONGs de las capitales, sino también movimientos de base, organizaciones sindicales, de jóvenes, de mujeres, de indígenas, para que hagan el control social, así como la veeduría. O últimamente, en los últimos años, han utilizado mucho este instrumento de, ¿cómo se llama?, de actores, de multiactores, ¿no? De, por ejemplo, la iniciativa de transparencia de recursos naturales o algo parecido en el ámbito de infraestructura o de agua, que siempre intentan juntar actores de la sociedad, del Estado y del sector privado, ¿no? Buscando su interés en común para velar, para obtener más logros en la lucha anticorrupción. Claro, y lo otro, por ejemplo, la inclusión, ¿no? Otra medida que también parece muy suave es la lucha por una inclusión más amplia de todos los sectores y grupos de la sociedad en la vida administrativa y política, porque rompería las redes tradicionales de poder. Imagínense, por ejemplo, una administración, un parlamento, un sistema judicial con representación equitativa de mujeres, de indígenas, de LGBTIQ+, de gente con discapacidad, ¿no? Tardarían muchos años para reconstruir las redes de corrupción por falta de confianza entre estos grupos, ¿no? Un ex militar corresponsable del genocidio en Guatemala tardará en hacer negocios con indígenas. O policías responsables de la violencia contra LGBTIQ+, no quieren estar con ellos y ellos en una mafia corrupta. Luego, yo creo que por lo que vi, lo escuché con Carlos, ya han hablado de los instrumentos jurídicos, por eso no quiero repetirlo, que también tiene que ser un eje de la estrategia, pero nunca la única, ¿no? Pero claro, la sociedad tiene que, o el Estado tiene que comunicar a la sociedad que la corrupción tenga consecuencias punitivas.
Quiero llegar a nivel internacional porque también hay buenos ejemplos de la aplicación de los instrumentos de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, porque ahí también hay instrumentos para recuperar el dinero robado cuando este dinero esté en cuentas en otros países, ¿no? Por ejemplo, que vuelven el dinero al país de origen bajo la condición de que lo utilicen para proyectos sociales. Y lo otro que también yo creo que está bien, pero aún falta mucho, son los intentos de la integración de anticorrupción en contratos de comercio y también los avances en la integración en el sistema de control de empresas transnacionales. Tal vez 2 puntos más, con esto yo termino, pero me parece también muy importante, y creo que Daniel al principio ha dicho algo de la relación corrupción-derechos humanos, y por lo tanto también es importante utilizar más, aprovecharse más de los instrumentos que ofrece el sistema de derechos humanos también para el caso de corrupción, ¿no? También integrar el problema de corrupción, por ejemplo, en los informes para el sistema internacional o el sistema americano de derechos humanos. Y por último, si se trata de una acción grande como las misiones CICIG, podría ser innovador y exitoso aprender de la justicia transicional, lo que normalmente conocemos cuando se negocian acuerdos de paz. Y ahora no estoy hablando de amnistía total o amnesia total, como había en otros países, sino, por ejemplo, implementar una comisión de verdad para analizar bien el contexto, para realmente conocer, pues, bueno, qué pasa en este país, qué ha pasado, quién robó, a quién, cuánto, qué pasó con todo el dinero, reducir penas por el cambio de entrega de la plata. Eso parece un poco, que normalmente siempre queremos encerrar, poner el bote a todos estos ladrones, pero si lo vemos desde los resultados, a lo mejor a veces se gana más con negociar que solamente venir con un instrumento totalmente punitivo, que también puede ser peligroso, ¿no? Y claro, luego también elaborar reformas jurídicas y políticas que protejan los avances en la lucha de anticorrupción para que no pase lo que está pasando ahora mismo en Guatemala. Pero claro, eso es un debate totalmente complejo y políticamente tampoco no tan fácil. Mil gracias. Una pregunta más. Cuando trabajan ustedes que trabajan a nivel, digamos, amplio, internacional, en diferentes países, ¿hay un intercambio de aprendizaje entre las diferentes experiencias? Claro, claro. Y eso también es la responsabilidad y también nuestro trabajo como programa sectorial de anticorrupción, porque nosotros, bueno, yo ahora, por ejemplo, estoy en Bonn, y desde aquí trabajamos con el ministerio, pero también ayudamos, aconsejamos a los programas que están en los diferentes países, y uno de nuestros instrumentos de seguir aprendiendo, seguir mejorando el trabajo es la experiencia, es el intercambio de experiencia, ¿no? De tener reuniones globales de todos los proyectos que están en los diferentes países, bueno, con la intención de aprender tanto de países africanos como de Asia, como de América Latina, y también intercambiar nuestras experiencias con las experiencias de otras organizaciones de cooperación. Muchas gracias. Ahora vamos con Cristo, que va a resumir las preguntas del público que está escuchando. Cristo, te paso la palabra. Sí, muy bien. Bueno, hay 3 preguntas, todas 3 están dirigidas con Carlos. Por el momento los voy a leer. Primero de María Ángela, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación comunitarios y qué espacio se les ha dado? ¿Hay amenazas contra los periodistas, ya sean locales? De Raina Simmering viene la pregunta: ¿qué relación hay entre la Comisión Anticorrupción en la Policía de la Sociedad Civil y el Gobierno?
Annette Brox de Infostelle Perú pregunta qué pasará en Honduras con la nueva ley de policía y la lucha contra la corrupción en el caso que un día la derecha retomará el poder. Así, Carlos, le dejo la palabra. Sí. Bueno, primero decir, yo expliqué al inicio de mi intervención, esto fue una comisión nombrada por decreto legislativo y también un decreto del Ejecutivo, obviamente por la naturaleza y por lo que eso implicaba. Entonces, había obviamente el rol de la sociedad civil veníamos trabajando en esto, se nombra esta comisión y se logró conformar un grupo de soporte y de apoyo, digamos, para el tema de la rendición de cuentas sobre el ejercicio de lo que se había hecho. El tema de las leyes, bueno, son los riesgos que hay en nuestros países, lamentablemente, cuando tenemos un problema de seguridad jurídica, pero hoy por hoy, las leyes que se diseñaron fueron leyes conforme a estándares internacionales, con el soporte también de la comunidad internacional. En ese sentido, son las leyes que están vigentes hoy y nosotros esperamos que los resultados en la aplicación de esa normativa pueda darle estabilidad a este proceso. Queda la duda sobre el rol de los medios de comunicación comunitarios, que el espacio que se les ha dado y si ha habido amenazas contra periodistas. Sí, bueno, sí, gracias. Sí, bueno, mira, Honduras tristemente es uno de los países más difíciles para el ejercicio de la labor periodística. Según Reporteros Sin Fronteras, Honduras casi estamos en la misma situación de México. Obviamente, al ser un país mucho más pequeño, hay problemas serios de asesinato de periodistas. Creo que el gran problema aquí tiene que ver con la impunidad, porque hay muchos asesinatos y no se investigan. Y no solamente eso, tenemos el caso de las muertes de periodistas, pero Honduras es uno de los países con los más altos niveles de feminicidio que tenemos en la región centroamericana. Pero también el asesinato de profesionales del derecho y miembros de la comunidad LGTBIQ, que es otro de los grupos vulnerables que están siendo atacados. Desde mi organización, desde la SJ, justamente estamos ahora trabajando en alianza con los medios de comunicación, con estos grupos como la comunidad LGTBIQ+, para tratar de buscar estrategias que nos permitan que el sistema sea más eficiente. Y estamos trabajando ahí con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para lograr reducir la impunidad en casos de este tipo de defensores o grupos particulares. Gracias. Alberto escribió una pregunta que también tiene que ver con los medios de comunicación. La siento contestar. Si Alberto siente que hay una parte que todavía no fue cubierta, por favor, pudiera especificar la pregunta otra vez. Mientras tanto, paso la palabra con Claudia. Hay una pregunta de Alejandra Galvez del Instituto Anticorrupción. Pregunta, ¿cómo se puede despolitizar los órganos judiciales para permitir que la justicia sea independiente? Hola, una forma de garantizar que la justicia sea independiente es promover garantías de carrera judicial. Esto implica que los jueces puedan permanecer en su cargo desde que inician el desarrollo de la judicatura en las distintas instancias, primero pues como jueces de instancia, pasar a la sala de apelaciones y tener la oportunidad de subir hasta la Corte Suprema. Sin embargo, en América Latina, de los pocos países que no tienen una carrera judicial fuerte y desarrollada es Guatemala, donde sus nombramientos aún en salas de apelaciones son políticos y se renuevan cada 5 años.
Esto implica que cada 5 años los jueces están en manos del poder político y esto no permite que se fortalezca la carrera ni que se garantice la independencia judicial. Muy bien. Por el momento, bueno, acabo de entrar otra pregunta. Déjame revisar. Rainer Zimmerling escribe si existe en los países, a ver, voy a traducir, trabajo en derechos humanos de comisiones internacionales de derechos humanos, se refiere a los países Guatemala y Honduras, y una conexión con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, una pregunta para Claudio y para Carlos. Y voy a revisar la otra pregunta que también entró para ver si está de alguna forma vinculada. ¿Qué opinión les merece que la corrupción e impunidad en mucho se debe a la alianza entre actores políticos, empresarios y crimen organizado? Las razones estructurales de la corrupción. Bueno, obviamente, con gusto, ambos pueden no abarcar las dos preguntas, pero podemos ir también paso por paso. Voy a primero dar a Carlos la palabra, ¿no? Entonces, referido a las comisiones internacionales de derechos humanos y la conexión con la respectiva Comisión de Naciones Unidas y, digamos, no, la alianza entre actores políticos, empresarios y crimen organizado. Adelante, por favor. Sí, creo que una de las cosas positivas que dejó el régimen anterior en medio de todas las situaciones difíciles que tuvimos, solo como referencia, el expresidente de Honduras está en Nueva York, ha sido extraditado por temas de, obviamente, vinculación y acusaciones de narcotráfico, pero lo que quiero decir es que una de las cosas positivas que hay es que justamente se pidió la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras y tenemos una oficina del Alto Comisionado aquí en el país. Eso sin duda alguna es importante porque de manera más directa y en situ la oficina está monitoreando el tema del respeto y todas las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente se han dado en Honduras y esto creo que eso es muy, muy positivo y también un vínculo fuerte que hay obviamente de la sociedad civil que trabajamos y que presentamos nuestros informes alternativos ante el EPU y otras expresiones de derechos humanos. Sobre el tema de la corrupción, obviamente la corrupción es un tema de crimen organizado, o sea, y es importante verlo así, y es un tema de redes, donde se confabulan distintos actores. A diferencia de Guatemala, y Claudia podrá ampliar un poco más de eso, aquí todavía el sector privado hondureño en el tema de lucha contra la corrupción tiene un discurso bastante fuerte en contra y quizás por los orígenes y poco la historia de la creación de las élites económicas en Honduras, el sector privado por lo menos está de este lado, ¿verdad? Está del lado nuestro y ahora mismo están pidiendo y solicitando una comisión internacional contra la corrupción independiente, autónoma, del mismo discurso. Obviamente sabemos que hay intereses de grupos y que los partidos políticos muchas veces o siempre en su afán de llegar al poder asumen algunos compromisos con sectores de poder y eso siempre puede ser un obstáculo. Sin embargo, aquí no tenemos las barreras que enfrentan otros países que sin duda alguna Claudia podrá hablar, es el caso particularmente de Guatemala. Sí, Carlos ya lo hizo prácticamente. Claudia, le paso la palabra, por favor, para abarcar las dos dudas. Sí, mira, son los retos que implica luchar contra la corrupción, cómo lograr que grupos que tienen mucho poder y que durante mucho tiempo han tenido muchos privilegios, favorezcan medidas que sean de transparencia. Y creo que esto es un problema real en los países pequeños, sobre todo,
en donde se ha tenido pues control de las instituciones. Lamentablemente, las instituciones de control como la judicatura, las procuradurías, las fiscalías, pues no han sido favorecidas con esta separación de poderes que debiera darse en cualquier democracia, y esto pues pone en riesgo la lucha contra la corrupción. Pero es aquí donde la labor de las organizaciones de sociedad civil debe ser importante, y también de la academia y de de otros sectores, incluyendo el sector internacional, para poder respaldar los cambios que deben de darse. Perfecto, Claudia. ¿Y qué nos puede decir sobre las comisiones de derechos humanos, las internacionales que interactúan con Guatemala y la de Naciones Unidas también particularmente? ¿Cómo evalúas ahora? Bueno, mira, de momento las que interactúan por Guatemala han destacado la necesidad de fortalecer los mecanismos de derechos humanos. La CIDH, por ejemplo, puso a Guatemala ya como un país que no cumple con el respeto a los derechos humanos. Está incluido en el capítulo 5, y yo creo que eso demuestra la gravedad de la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos. Y Naciones Unidas, pues hay una oficina en Guatemala que siempre está pendiente del desarrollo y el respeto de estos derechos, y en reiteradas ocasiones pues ha emitido pronunciamientos sobre su preocupación en cuanto a los derechos en la forma en que se están respetando los derechos y la falta de garantías de cumplimiento de los derechos humanos en Guatemala. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Tengo una pregunta para Viola. De Alberto viene la pregunta: ¿proyectos contra la corrupción pueden estar evaluados como intromisiones en los asuntos internos de un Estado? ¿Cómo es su experiencia al respecto? Bueno, sí, eso sí, a veces puede ser un problema, tanto cuando trabajamos o tocamos temas de derechos humanos, de género, de LGBTIQ+, de promoción de paz, ¿no? Que a veces los gobiernos de los países pues no aceptan que la cooperación trabaje estos temas, ¿no? Porque la GIZ, como es la cooperación estatal, no puede hacer algo si el otro gobierno no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, si pasa algo, existe la posibilidad de no trabajar con, digamos, con el gobierno o con instituciones estatales, sino más bien con la organización civil, o dejar este tipo de trabajo a las organizaciones no gubernamentales de Alemania que también trabajan en la cooperación internacional, ¿no? Entonces, buscarse otras vías para poder responder a este tipo de problemas, a la corrupción, aunque los estados a veces no lo permitan a la GIZ. Lo que sí que veo más, pero porque sí es interesante que muchos países con un nivel de corrupción muy alto sí lo permiten, y a veces hasta que lo piden de la GIZ. Entonces ahí sí, ojo, hay que tener mucho cuidado que no lo hagan solamente para utilizar la GIZ, ahora no me sale la palabra en español, como Feigenblatt. No sé si alguien lo puede traducir, ¿no? Que no lo utilizan solamente para decir, miren, hacemos algo en contra de la corrupción, pero en realidad no hacen nada. Entonces, eso sí sería más complicado y más peligroso. Gracias. Perfecto. Catarina, y después tenemos una pregunta para todos los tres panelistas. Ya, yo sí tengo una pregunta. Es decir, anticorrupción e integridad es, ¿cómo se llama? Un indicador de calidad del Ministerio de Desarrollo Económico y Cooperación. Mientras tanto, es decir, es uno de los 6 características, pilares del trabajo. Eso significa que en negociaciones intergubernamentales tendría que tocar el tema. Eso es una cosa. La otra cosa es que derechos humanos, mucho más amplio y género,
también son pilares de la cooperación internacional alemana. Eso quiere decir que la lucha contra la corrupción debería ser un tema central en la cooperación. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo es? Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta a Carlos y Claudia en este contexto es, ¿qué instrumento de presión se debería usar para convencer a la cooperación internacional que trabaja más este aspecto? En este sentido, bueno, esas dos preguntas. Primera va a Viola. Bien, sí, no sabía si yo debería empezar. Bueno, primero diría que eso es una pregunta hacia el ministerio. No, yo no trabajo para el ministerio, sino para la GIZ. Aún así, lo puedo contestar por lo menos un poquito. Comparto contigo, ¿no? que debería ser una parte siempre importante en las negociaciones, y sí lo es, porque como lo dijiste bien, es un criterio de calidad de la cooperación. Pero una cosa es intentarlo, ponerlo en la agenda, y lo otro es lograrlo. Y lo otro es como con qué estrategia política actúas, ¿no? Igual como con los temas de derechos humanos o procesos de paz, que a veces ni lo puedes tocar, ¿no? Durante mucho tiempo, en la época de Uribe, en Colombia, y según él, ya no había un conflicto armado, sino había terrorismo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de procesos de paz si ya había paz? Bueno, de lo que dijo el gobierno, ¿no? Entonces, ahí trabajas más bien con conceptos de, qué sé yo, proyectos de vida, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la corrupción o derechos humanos, ¿no? Que a veces hicimos algo, pero no pudimos hablar del esclavicismo moderno o la violencia sexualizada, porque sabíamos si tratamos este tema ya no nos permite nada más. Lo mismo con la corrupción. A veces si utilizas más bien lo que dije anteriormente, la inclusión, la transparencia, el uso del convenio de Escazú, que trabaja de derecho a la información, y no vienes así como con el título apoyo al sistema jurídico para encarcelar a toda la gente corrupta del país, ¿no? Eso ya son las estrategias, y a veces no es lo mejor, pero es lo que se puede. No sé si escucharon la pregunta. Tengo una pregunta todavía para todos los panelistas, pero si quieres antes. Ya, la pregunta era, ¿qué palanca en este sentido podría funcionar con la cooperación internacional para que trabajen más el tema y tocan los puntos sensibles también en las negociaciones intergubernamentales y en las relaciones internacionales? Porque, digamos, eso se requiere para poder presionar. Mira, yo te puedo decir por lo menos lo que nosotros estamos usando ahora mismo en nuestro diálogo con Estados Unidos. Y voy a hacer énfasis en Estados Unidos porque ustedes saben que hay un gran problema migratorio de la región hacia Estados Unidos principalmente. En el caso de Honduras, más de 1,000 personas están saliendo cada día hacia Estados Unidos. Históricamente hemos visto los factores causas que generan la migración, el tema de la violencia, la seguridad, la pobreza. Sin embargo, recientemente estudios que hemos realizado, por lo menos voy a hacer mención de los que nosotros hemos hecho, hay un ingrediente ahí que se está agregando, y es que la corrupción, la vulneración y el debilitamiento de los estados de derecho está generando desesperanza en la población. Y entonces estamos teniendo un fenómeno
que ahora tenemos poblaciones o tenemos personas que tienen un empleo, que son profesionales, que no han sido víctimas de la violencia, pero la corrupción les ha robado la esperanza y entonces dicen, mira, yo no quiero crear mis hijos o estar mi familia en un país con altos niveles de corrupción y entonces están buscando migrar. Entonces, el discurso que nosotros estamos usando, particularmente con Estados Unidos, es decirle, hay que prestar especial atención a la lucha contra la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho, porque al final lo que va a suceder es que ese número se va a incrementar de manera exponencial y va a generar un problema muy grande, obviamente, porque es al vecino, que es Estados Unidos. Entonces, esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo y estamos llamando la atención para que puedan definir algunas políticas de cooperación que tengan un énfasis ya no solamente en el tema de narcotráfico, en el tema de seguridad o esos otros programas, el tema de migración, sino que pongan la corrupción, que bueno, la administración del presidente Biden ya está hablando de la corrupción como un tema de seguridad nacional, pero que eso logre materializarse en el campo y con las intervenciones que ellos puedan hacer, particularmente aquí en Honduras. Ok. Sí, perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta que nos hace Alejandra Galvez y la voy a dirigir primero a Daniel y voy a invitar posiblemente a una persona más que quiere contestar la pregunta. Y es, ¿qué recomendaciones podrían brindar a países que quieran implementar sistemas como la CITIC? Entonces, Daniel, por favor. Gracias, Christopher. Pues desde mi punto de vista siempre es necesario, si se quiere poner en función una misión de este tipo, de tener una cierta voluntad política. Pues siempre hay que negociar bien de antemano qué es posible y no es posible. No todo va a ser posible en cualquier país. Precisamente si hablamos de situaciones de una corrupción endémica, una situación cuando el sistema político de una u otra forma es infiltrado ya. Y allí hay que tarear, hay que analizar y negociar qué es posible y qué es no posible. Y pues el análisis, para ir una muy buena negociación que también sea compartida de las partes donantes, Naciones Unidas, OEA, quien sea, Alemania, Estados Unidos, Unión Europea, que se tenga un techo político y un buen mandato suficientemente fuerte y una suficiente independencia para actuar. Y para terminar, quiero recurrir a este aspecto, que es posible y que no es posible. Un gran problema de la CICIG era que han atacado el hijo del presidente de Guatemala para un caso de $30,000. Pues jurídicamente absolutamente correcto, pero se pregunta si allí la prioridad ha sido muy bien puesta. ¿Quieres cerrar? Pues estamos puntuales o... Sí, ahora tenemos que cerrar. Perfecto, ok, muy bien. Me permito un razonamiento más, yo olvidé casi lo más importante, de que desde el comienzo se involucre las organizaciones de la sociedad civil en la creación, en la conceptualización de una misión y también después en el seguimiento, acompañamiento, sea con un observatorio, con lo que sea posible, sea en los procedimientos de selección de jueces o juezas
Y pues se necesita siempre trabajar con la sociedad civil. Es un elemento clave. Muchas gracias, Daniel. Con eso cerramos la ronda de preguntas del público hacia las panelistas. Muchas gracias para sus respuestas y muchas gracias a Cristo por haber juntado las preguntas y haberlas hecho. Ahora vamos a la ronda final. Para la ronda final tengo 3 preguntas a los panelistas, a los 4 panelistas, y lastimosamente tienen solo 5 minutos para contestar. Pido disculpas de antemano, pero así es. Ahora, les voy a leer las preguntas. A pesar de las circunstancias a veces requete difíciles y amenazantes, ¿qué les motiva a seguir trabajando? 2. ¿Cuáles consideran los éxitos más importantes de su trabajo? Algo han dicho, pero tal vez falta todavía algo. ¿Y qué recomiendan a la cooperación internacional? No me refiero solamente a la bilateral, sino a la internacional. Y si ustedes pudieran dar mucho énfasis en la última pregunta, porque eso es, creo, algo que nos interesa mucho a todos aquí. Empezamos esta vez con Claudia. Claudia, por favor, las 3 preguntas. Bueno, sobre la primera, quiero decir que cuando uno escoge trabajar por la justicia, no es una simple decisión de una elección profesional, como puede ser cualquier carrera. Esto es una vocación que uno tiene y es un compromiso de vida el continuar trabajando por temas de la justicia. Así que desde distintos ámbitos podemos tratar de fortalecer las instituciones y es lo que en este momento desde fuera de mi país, pues considero que puedo seguir haciendo. Creo que entre los logros principales podría destacar que hace unos años estos eran temas que no se discutían abiertamente. El tema de independencia judicial era algo que podía interesarle tal vez a los jueces o a algunos abogados especializados, pero no era un tema que estaba en la discusión del público en general. Y creo que hoy en Guatemala hay mayor conciencia de la importancia de jueces independientes para lograr mejorar el país, mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción. Creo que eso es importante que se haga ese vínculo entre independencia judicial y respeto a derechos humanos y lucha contra la corrupción, que creo que lo hemos logrado. ¿Qué puede hacer la cooperación internacional? Bueno, creo que puede hacer y puede seguir haciendo varias cosas, algunas de las cuales ya se hacen. Creo que es importante ayudar a promover reglas de transparencia y que los países que quieran ser parte de la comunidad internacional tienen que cumplir con esta normativa o de lo contrario se impongan sanciones, que es algo que se está haciendo en algunos países. Por ejemplo, la lista Magnitsky, la lista Engels. Creo que son medidas drásticas que hay que imponer en algunos momentos. También creo que se pueden favorecer la creación de paneles de expertos que puedan acompañar en las reformas y los procesos de fortalecimiento institucional. Hemos visto pues cómo las comisiones en su momento tuvieron un efecto positivo y que ahora pues hay retrocesos, pero eso no implica que no quedó un fortalecimiento institucional. Creo que hay que rescatar eso. Pero creo que también hay otros mecanismos, como por ejemplo los grupos de expertos internacionales que están monitoreando las elecciones de altos cargos en la justicia. En Honduras actualmente hay un grupo que está poniendo la atención a la elección de la Corte, a la elección del fiscal general. Estos grupos de expertos también han estado anteriormente en El Salvador, en México, en Costa Rica, en distintas jurisdicciones y creo que han sido muy positivos.
Y por último, también quisiera destacar un esfuerzo que se está haciendo de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción para casos drásticos. Esto es una iniciativa de un grupo de expertos en donde cuentan con el apoyo de varios premios Nobel, de exfuncionarios de justicia en instituciones internacionales, y lo promueve la organización International Integrity Initiatives, que dirige el juez Mark Wolf, el juez federal de Estados Unidos, pero que lo acompañan pues varias peticiones, y creo que son acciones que tenemos que aprender a pensar out of the box, cómo podemos continuar fortaleciendo estos esfuerzos. Y por último, un mecanismo que creo que es muy valioso para los países que tienen acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, que hay que fortalecer las cláusulas de Estado de Derecho, las cláusulas anticorrupción, las cláusulas de transparencia. Y un ejemplo son los países europeos. Dentro de Unión Europea, pues todos los acuerdos comerciales conllevan también cláusulas que fortalecen el Estado de Derecho. Esto no sucede en los acuerdos que hay con América Latina o con Centroamérica, y creo que es un tema en el que la comunidad internacional tiene que poner atención, porque estamos en un mundo internacional globalizado en el que hay que exigir que se cumplan con ciertas normas. Gracias. Claudia. Carlos, por favor. Bueno, primero, quiero retomar las palabras de Claudia. Ese es un tema de vocación. En mi caso, yo comencé a los 13 años y he sido activista toda mi vida en temas de derechos humanos y lucha contra la corrupción. Así es que eso, pero también la realidad actual de mi país. Nosotros tenemos una frase aquí que dice: la corrupción mata. Y creo que la evidencia más visible que tuvimos fue ahora durante la pandemia. Muchos hondureños murieron lamentablemente no por la pandemia, no por el COVID, sino por la corrupción. La corrupción que robó el dinero para atender de manera eficiente. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más pobres, que en el caso de Honduras lamentablemente representan la mayoría. Algunas logros más importantes, bueno, yo creo que en el caso mío particular, yo soy cofundador de esta organización. ASJ es una organización emblemática en el país, un líder en estos temas, y el poder inspirar a otros y animar a otros, así como yo comencé con nuestros propios recursos en el garaje de un vecino, animar a otras iniciativas, a los jóvenes, para que puedan impulsar y puedan convertirse en ser activistas y tener organizaciones que luchen contra la corrupción. Para la comunidad internacional yo creo que un poco de coherencia, porque a veces se habla mucho, pero mira, se habla, por ejemplo, de fortalecimiento a la sociedad civil en estos temas de lucha contra la corrupción. Cuando vos pones en una balanza los recursos que le dan a los estados para que luchen contra la corrupción, que ya desde ahí yo digo anda mal, porque la responsabilidad de un gobierno es tener sistemas de integridad, que hagan las cosas bien, que tengan órganos contralores eficientes, y nosotros luchamos contra la corrupción. Pero bueno, cuando lo pones en una balanza, te das cuenta de una gran desproporción. Y al final hay evidencia que demuestra que la eficiencia en el uso de los recursos que se destinan a la lucha contra la corrupción somos nosotros, o sea, somos la sociedad civil, la que estamos en el frente, las que asumimos los riesgos, las que nos asesinan, las que nos vulneran, y lamentablemente con muy poca capacidad a veces para eso. Dos, creo que la coordinación entre la cooperación, a pesar de que existen protocolos que establecen internacionales, que establecen de que debe haber una coordinación, en la práctica a veces pareciera ser que hay una competencia, y pareciera ser que a veces hay algunos que quieren mantener el liderazgo y tratan y no siempre esos grandes son los más eficientes, y aquí tenemos evidencia muchísimo de esos temas. Tres, no estar inventando también, porque a veces nos quieren traer cosas que son de otros lados, inventando el agua hervida, decimos nosotros, sin tomar en consideración la experiencia y toda la trayectoria que hay en cada uno
de los países. Y por último, yo creo que un elemento importante aquí es el tema del los bancos multilaterales. Aquí es un tema grave que tenemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en gobiernos, y aquí tenemos evidencia, gobiernos violadores de derechos humanos, gobiernos corruptos, a veces los estados y los gobiernos deciden recortar la cooperación, pero se nutren de los préstamos que nos toca pagar a nosotros. Banco Mundial, BID, pero en el caso particular de Centroamérica, el Banco Centroamericano de Integración Económico, que oxigena. Recientemente descubrimos, por ejemplo, en un país vecino, que son mis colegas que están sufriendo mucha represión en El Salvador, pero descubrimos en una visita recientemente que hicimos a Washington que uno de estos bancos está dando dinero y financiando todo el sistema de inteligencia de ese gobierno. ¿Y quiénes son las víctimas? Es la sociedad civil. Y hay muchísima evidencia, y es en el caso de El Salvador, y hay muchísima evidencia documentada de las violaciones sistemáticas y la vulneración del Estado de Derecho. Entonces me parece que aquí los gobiernos, especialmente aquellos que tienen capacidad de veto en estos organismos internacionales, deberían de buscar algunos mecanismos. Termino diciendo, se habla siempre que la administración de los fondos del Banco Mundial, del BID, del BCE y todos estos es de manera transparente. Y yo le agrego, yo le digo, los gobiernos se roban el dinero nuestro, el dinero de los fondos públicos, y lo sustituyen con el dinero de los préstamos. Aquel lo manejan bien porque hay supervisión, pero esto se lo roban. Y eso es lo que vivimos aquí, y de eso tenemos mucha evidencia. Entonces, se requiere que haya coherencia y que haya una articulación, porque si no, al final la lucha se vuelve bien pesada, y por mucha creatividad y mucha pasión que podamos tener desde la sociedad civil, al final nos estamos enfrentando con un monstruo de 1000 cabezas que asesina, que mata, que vulnera. Y bueno, las organizaciones, cuando no tienen suficiente capacidad instalada, lo que pasa es que está la autocensura, que es lo mismo que vive la prensa y vive los medios de comunicación y organismos de derechos humanos. Me quedo ahí. Gracias, Carlos. Fue muy claro lo que dijiste, y a ver si lo podemos multiplicar. Ahora vamos con Viola. Y Viola, por favor, las 3 preguntas. Las 3 preguntas, gracias. Bueno, no sé si conocen el cuento de los músicos de Bremen. Y yo creo que si un burro, un perro, una gata, una gallina lograron echar a un grupo enorme de ladrones de un lugar y construyeron una ciudad tan bonita como Bremen, pues bueno, entonces eso es algo que siempre me motiva. Y porque creo que sí, que se puede lograr mucho cuando se unen las fuerzas, los esfuerzos, cuando hay mucha coordinación, cooperación. Y lo que sí que me motiva realmente es lo que aprendí de la gente, de mis amigos y amigas que conocí en Guatemala, que son impresionantes, que tienen una fuerza, que logran levantarse cada vez de nuevo, siguen con la lucha, bajo amenaza. Siempre cuando pensemos que Guatemala ya no puede ser peor y pasa algo más, y aún así siguen luchando. Entonces, eso también es algo que admiro mucho y me da mucha energía. Lo segundo, los logros, bueno, claro que no son los míos, pero logros dentro de la lucha anticorrupción, quisiera mencionar 2. Un logro es de Alemania. Desde unos años era posible para una empresa alemana que trabajaba en otros países, si pagaron dinero, así como ilegalmente para obtener algo, ¿no? Un permiso o no sé qué, lo podrían declarar en su declaración de impuestos para bajar ese dinero de sus ingresos para ahorrar impuestos, ¿no? No solamente era legal, sino les causó más ganancia. Entonces, hoy en día eso por lo menos ya no es posible, y cuando empresas alemanas pagan algo informalmente, ilegalmente en otros países, pues bueno, aquí también es un delito, es un avance. Lo otro
Desde unos años siempre había aquí el dicho que la corrupción es el único delito donde solamente hay victimarios, pero no víctimas. Esta frase nunca entendí, porque la consecuencia de cada caso de corrupción puede ser un delito, una violación a un derecho humano o una violación sexualizada. Entonces, hoy en día eso ya no se dice. Hoy en día ya la corrupción está relacionada con violaciones de derechos humanos y que sí que hay víctimas. Que sí que hay víctimas. Eso para mí es otro logro muy grande. Y ya, como formo parte de la cooperación internacional, yo diría lo que deberíamos hacer es aprender, escuchar y ser valiente. Así que tomé nota de lo que dijeron Claudia y Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Daniel. Primeramente ha preguntado por la motivación, pues yo vengo de la cooperación alemana internacional y la Biblia de la cooperación es la Agenda 2013, el desarrollo sustentable. Y yo soy muy bien convencido, con la corrupción nunca se puede lograr los SDGs, los objetivos que necesitamos para el futuro del mundo. También veo que la corrupción pone en peligro nuestros sistemas democráticos. Y creo que estamos viviendo bastante bien en nuestros sistemas democráticos como lo tenemos en Europa. Y me encantaría si se puede quedar con eso, y por eso la corrupción es el enemigo. Y número 3, me encanta la palabra que han usado Claudia y Carlos, la vocación. Para mí también es una vocación. Yo creo en el Estado de Derecho, en la separación de los poderes, independencia de la justicia, pero una justicia, un poder judicial independiente tiene que ser íntegro, si no, nunca va a tener la confianza de la gente que necesita y nunca va a funcionar. Hablando de los logros, pues a mí en ese sentido me gusta decir que yo soy muy agradecido en mi trabajo conocer gente como Claudia y como Carlos y muchos otros que luchan para la integridad. Y para mí es un encanto de acompañar a estas personas y apoyarlas. Recomendaciones para la cooperación internacional. Pues, mi deseo es que acompañen bien misiones o iniciativas, comisiones como la CICIG, como la MASI, como la Futura en Honduras, otras iniciativas, grupos de expertos que ha mencionado Claudia. Y mi deseo también es que se trabaje un poquito más con el Poder Judicial. Tradicionalmente, la cooperación internacional trabaja mucho con los gobiernos y con la sociedad civil. Las dos cosas son absolutamente necesarias. Pero también hay que trabajar con el Poder Judicial. Según el dogma de la separación de poderes, tenemos 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el Poder Judicial. Y trabajar con el Poder Judicial y también con los parlamentos sería una recomendación. Y también quiero repetir lo que ha dicho Claudia en cuanto a la iniciativa III, las discusiones internacionales para una posible Corte Internacional Anticorrupción o otras soluciones, comisiones, lo que sea, que es mi recomendación y mi deseo es que estas discusiones queden vivas. Mil gracias, Daniel. Creo aprendimos mucho en esa noche
específicamente, por eso primero, muchísimas gracias a ustedes cuatro, es decir, a Carlos, a Claudia, a Viola y a Daniel. Yo aprendí bastante esta noche y para eso, gracias. También queremos dar las gracias a los intérpretes del castellano, al alemán. Es un labor duro, muchas gracias. Bueno, luego gracias a Transparencia Internacional, aquí en Alemania, a la GIZ, y por la traducción simultánea. Gracias a Christine y el equipo del Foro de América Latina por la preparación y implementación del evento. Y finalmente, gracias al público que nos siguió por Zoom. Espero verlos a todos nuevamente en un nuevo evento de LAF. Cuídense y hasta pronto. Y muchas gracias otra vez a ustedes. He aprendido muchísimo. Gracias.